black and white, they yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that's be. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta sesión de Deep Skill. Hoy vamos a presentar uno de nuestros proyectos. Está con nosotros César Ramos. Hola, ¿qué tal, Jean-Pierre? Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Como saben, acabamos de finalizar nosotros un par de masterclasses, que son nuestros entrenamientos exclusivos para profesionales, sobre todo para aquellos que se desempeñan en áreas de ingeniería, arquitectura o ciencias, y que están siempre enfrentándose a problemas de optimización, automatización de procesos, a problemas que tienen carga científica y ingenieril, ¿no? O simplemente te vas a enfrentar a datos. Y bueno, para poder enfrentarte de manera eficaz a ver procesos que involucran datos, hay que tener cierto conocimiento que viene detrás, que no solamente es el del modelo de negocio, es decir, que conocer la ingeniería, el proceso, ¿no? El modelo de negocio, sino también poder tener skills de datos. Y bueno, son cosas que vemos nosotros en nuestras masterclasses. La primera que tenemos es más de fundamentos, donde vamos incorporando todo el conocimiento relacionado a un lenguaje de programación como Python, que es un buen lenguaje para entrar en temas de data y programación. Y luego extendemos ese conocimiento, ¿cierto?, hacia ya encarar problemas de análisis de datos, de transformación de datos, y hacer una pequeña introducción incluso a Machine Learning, ¿no?, que termina siendo predicción de datos. Es decir, cómo manejo datos de manera efectiva y cómo lo aplico a un modelo de negocio en particular. Es básicamente la segunda parte, donde vemos Python, SQL, varias librerías para manejo de los datos y guiados en base a un proyecto real, que es algo que creemos que es una manera efectivamente pedagógica que nos permite poder aprender bien, ¿no? Y es un ida y vuelta entre que estamos aquellos que vamos guiando el entrenamiento, que tenemos experiencia en datos, no solamente yo, sino algún otro de los team mentors, y también de los participantes, ¿no?, de los mentees, que vuelcan su experiencia de muchos, como en tu caso, de varios años en ciertas industrias particulares que tienen su problemática concreta y cuyo modelo de negocio hay que aprender, y que luego hay que poder volcar el conocimiento de datos para hacer efectiva esa transformación, digamos, digital, ¿no?, de los procesos que involucran el resolver tareas de las diferentes industrias. Y bueno, entonces, en esa segunda etapa hemos visto varios proyectos correr, hemos enfrentado varios proyectos con varios instrumentistas. Uno en particular es el que vamos a ver ahora, y César nos va a contar más a detalle ahora, pero vamos a enfrentarnos a automatización de procesos. Y bueno, y César ya nos va a contar cómo enfrentó el problema, de repente un poco de la experiencia que ha tenido también en la masterclass, sobre todo en la segunda parte, en la que él encara un proyecto y bueno, le da forma y lo vamos a ver ahora. Quiero presentarme, soy César Ramos Salazar, soy ingeniero civil, cuento con 2 certificaciones del AACE, una es específica para control de costos y otra es específica para estimación de costos o presupuestos. Y bueno, tengo ya en el rubro de la industria de la construcción más de 15 años de experiencia dedicado a edificaciones y obras de infraestructura, ¿no?, en diferentes proyectos y en diferentes etapas de cada proyecto, ¿no? Y bueno, he sido miembro de la masterclass y por eso es que estamos aquí en ese momento. Vamos a explicar un poco en qué consiste el proyecto. Es relativamente sencillo, tiene sus complicaciones en la codificación, pero el proyecto conceptual es relativamente sencillo. Vamos a automatizar una serie de reportes que son frecuentes en proyectos de construcción, específicamente en proyectos que se encuentran en etapa de cierre. Y lo vamos a hacer con Python. Usualmente, la problemática que ocurre en este tipo de instancias, ¿no? Tenemos mucha data que generan las obras de construcción, muchas de ellas están en capas de Excel, en diferentes fuentes. Estos reportes, a veces el mismo Excel se genera un reporte en PDF o del mismo Excel pasa a Word, del Word pasa a un PDF para generar un documento que sea trazable, que no simplemente se actualice eh, semana a semana, sino que se quede un registro. Y bueno, esto es parte del día a día realmente en todos los proyectos, ¿no?, durante la etapa de construcción y más aún en la etapa de cierre. Este tipo de proceso se puede hacer manualmente,
Y también hay algunas alternativas con algunas herramientas, ¿no? Lo más conocido es algunas macros. De hecho, hay algunas soluciones interesantes con Visual Basic y con las macros del mismo Excel. Un poco complejas mi opinión. También hay otras alternativas siempre en el mundo de la suite de Microsoft. Tenemos las macros del Excel, tenemos también Power Automate, que también hace tareas parecidas a estas, pero en este caso vamos a usar como una alternativa Python, ¿no? Para eh, entrar a los archivos de Office, generar los PDFs, pero todo a través de desde el software Python eh, para este caso en particular. Bueno, ¿y por qué Python? Antes de pasar a la siguiente. Bueno, yo lo escogí porque primero me parece que es un lenguaje súper interesante y que es la puerta de entrada para lo que uno va a querer ver después, si es que uno tiene interés por conocer algo de Machine Learning, de Deep Learning. Todos esos procesos se hacen en el lenguaje Python. Entonces, una manera básica para ir aprendiendo Python es justamente con estos procesos que son más sencillos, para luego pues ya entrar a procesos mucho más complejos, ¿no? Y todo con el mismo lenguaje. Eh, bueno, para entrar en contexto, en etapa de cierre, acá les muestro un mapa de procesos de contabilidad de costos que está dentro del Total Cost Framework del AACE. Básicamente nosotros nos vamos a encontrar por aquí, en el cierre de cuentas, ¿no? ¿Qué incluye el cierre de cuentas? Bueno, no he encontrado una práctica recomendada específica de cierre de cuentas, pero aquí les presento, no quería dejar pasar esta oportunidad de presentar algo del AACE. El cierre de cuentas es en realidad una serie de procesos donde contablemente se van a cerrar órdenes de compra, cuentas contables, centros de costo, para no dejar, digamos, no dejar nada abierto y es tener la certeza de que se ha completado los procesos, se han completado los costos, no hay saldos pendientes y muy importante, sustentar esos cierres, porque no solamente es entrar al sistema y empezar a cerrar centros de costo o cerrar cuentas y bloquearlas, sino se ha cerrado este centro de costo porque ya no se va a consumir esta orden de compra, ya no se va a valorizar esto, y el sustento de ese cierre es justamente un documento que demuestre de que tal servicio ya se concluyó, ya tiene una conformidad y que ese servicio ya, o ese costo asociado, los costos asociados a esas órdenes de compra, ya no se van a ejecutar, ¿no? Puede ser simplemente para un proceso interno de la compañía o puede ser un sustento que te lo exija un cliente externo como parte de un reembolso o como parte de sus procesos de auditoría, ¿no? Entonces, es por eso necesario generar este tipo de documentos para sustentar estos cierres de cuentas. Bueno, vamos a entrar ya a la codificación, cómo está estructurada. En realidad van a ver que es una codificación bastante simple, no es más de una página. Lo hemos armado de esta manera, ¿no? Vamos a empezar por las librerías, los inputs o las entradas que vamos a necesitar en este pequeño programa. Luego vamos a ver una agrupación, ¿no? En vista de que esto es un proceso iterativo. Después vamos a hablar un poco sobre la definición de las variables, luego el contexto y renderización, ¿no? Que es un concepto interesante que lo hemos visto para este caso, y bueno, las salidas que nos va a generar este pequeño programa, ¿no? Vamos a tener entradas y unas salidas. Empezamos con las librerías. Voy a tener acá en paralelo el código. Bueno, aprovecho para comentar, opté por hacerlo en Visual Studio Code y en un archivo con formato .py, ¿no?
Hay otras alternativas, como Jupyter Notebook, pero en este caso preferiría optar por el Visual Studio. Como ven, este es el código, no es muy extenso, no son ni 80 líneas, incluyendo comentarios. Entonces, al principio es una buena práctica empezar por las librerías. Estas son todas las librerías que vamos a importar. Vamos a ir explicándolas una por uno. Entonces acá tenemos, la primera es Pandas. Luego tenemos, Pandas es una librería muy conocida. Básicamente se utiliza para procesar tablas, ¿no? Yo no soy ingeniero informático ni de sistema, yo soy civil, así que voy a tratar de explicarle en mis términos cómo es que yo lo he entendido y cómo les puede ser de utilidad a muchos para entenderlo de manera más sencilla, ¿no? Para los que no estamos acostumbrados a usar Excel y vemos tablas, ya sean de Excel, de una base de datos de algún SQL o qué sé yo, al final son tablas, ¿no? Entonces Pandas trabaja muy bien con tablas, captura estas tablas, ellos lo llaman data frames y tiene muchas funciones ya incluidas para procesar los data frames, ¿no? O las tablas. Entonces, y también nos permite hacer lectura de diferentes archivos, ¿no? Por ejemplo, podemos leer archivos de Excel, archivos de texto, o conectarnos a una base de datos. Entonces, para la conexión y procesamiento de estas tablas, usamos Pandas. Después tenemos esta siguiente librería, que es la de DocsPTL, que es o TPL, perdón, es una librería específica para convertir, o mejor dicho, para usar una plantilla en Word y con Python ingresarle datos a esa plantilla Word. De hecho, con estas dos, con Pandas y con DocsTPL, tendríamos prácticamente resuelto este proyecto, ¿no? Las otras son adicionales, son para ir agregándole más características que hacen que el proyecto sea más amigable, más versátil, pero las principales son estas dos, con Pandas y DocsTPL. Estas son las principales para hacer el paso de la información de una base de datos, sea cual sea el origen, a una plantilla en Word. Luego vamos a tener la de Docs to PDF, que es básicamente un conversor específico para convertir documentos Word a documentos PDF. Luego tenemos la librería Datetime, que es una librería, bueno, que tiene varios usos, pero en este caso simplemente la vamos a usar para capturar la fecha en la cual se hace la actualización y la que es la fecha que iría indicada en el documento que se va a generar. Luego tenemos Kinter, que es una librería para generar ventanas de diálogo con el programa, ¿no? Podríamos hacer todo directamente sin esta opción, sí, se podría, pero cada vez que haríamos cambios tendríamos que modificar el código, o sea, tendríamos que abrir el código, modificar el nombre del archivo, modificar una ruta y recorrer el programa y funcionaría, no habría ningún problema. Pero nos ayudamos de Kinter para generar ventanas de diálogo, justamente para ya no estar editando el código, sino a través de esa ventana modificar o escoger algunos elementos, ¿no? Y por último, PyInstaller, que es para convertir un programa o un archivo .py, un archivo Python, a un archivo ejecutable, como si fuera un programa, ¿no? A ver, seguimos por acá. Ok, los inputs. Vamos a tener, para este caso, para este ejemplo, 3 inputs, ¿no? Vamos a tener una plantilla en Word. Luego vamos a tener una hoja de datos
En este caso va a ser un hoja Excel, pero podría ser otra fuente de datos. Y también vamos a escoger un directorio, que es todos los archivos que yo voy a generar con este programa, los quiero guardar en una carpeta, ¿no? El programa me pide que se guarden en una carpeta. Entonces vamos a pedirle a través de una ventana como esta, ya, grábame todos los archivos que generes en esta carpeta específica. Entonces esos serían mis 3 archivos de entrada. Vamos a ver primero la plantilla Word, que es, eh, a verla con un poco más de detalle. Entonces yo tengo un archivo, un documento Word, que en realidad es una ventaja, que simplemente generamos la plantilla, como la ven, y esto está se ha introducido acá, lenguaje Python, pero es texto, simplemente. No se ha hecho uso de definiciones de bookmarks o de otras variables en el Word. O sea, acá no hay macros, no hay nada. Entonces, simplemente esto es texto, donde se ha agregado estas llaves, y esta sintaxis está explicada en la documentación de la librería DocsTPL, ¿no? Entonces, donde se indiquen estas llaves, por ejemplo acá, fecha, Python lo reconoce esto como una variable, busca la variable en el código y el dato que encuentra ahí lo va a poner acá como fecha, ¿no? Y así como con todas las demás, ¿no? Fecha, centro de costo, nombre del proveedor, número de RUC, etcétera, ¿no? Estas son unas variables únicas, digamos, ¿no? Para cada iteración, para cada documento, va a encontrar uno de estos datos y lo va a ir llenando acá. Realmente es bien sencillo. También hay unas tablas que hemos agregado para hacerlo un poquito más complejo el caso. En el caso tenemos 2 tablas en realidad. En esta primera tabla vamos a pedirle al programa que busque unas combinaciones, ¿no? Vamos a pedirle para un centro de costo y un determinado proveedor, ¿no? Digamos que este reporte es un reporte de liquidación donde vamos a buscar en el historial con este par, ¿no? Con esta llave, centro de costo y proveedor, y podemos buscar para ese centro de costo y para ese proveedor todas las órdenes de compra que han sido consumidas o contratadas, ¿no? Puede ser que sea simplemente una, puede ser que sean 2 o más. Entonces vamos a pedirle eso al programa, ¿no? En una primera tabla vamos a hacer un resumen, vamos a pedirle, encuéntrame todas las órdenes de compra, me va a traer el nombre de la orden de compra, la descripción del alcance de la orden de compra, la moneda en que se creó esa orden de compra y el monto contratado. Y en una siguiente tabla vamos a pedir que nos abra, si es una orden de compra, nos va a decir cuántas valorizaciones tiene esa orden de compra. Si es una. Si son 3 valorizaciones, nos va a generar 3 líneas. Si hay 2 órdenes de compra, la primera tabla nos va a mostrar 2 ítems, las 2 órdenes de compra que ha encontrado, y acá nos va a mostrar las valorizaciones que ha encontrado para esas 2 órdenes de compra. Ya lo vamos a ver luego en un ejemplo. Solo un detalle, aquí la variable es, por ejemplo, tabla 1, acá es la variable tabla 2, y la sintaxis nos indica de que para cada línea, para cada fila de la tabla, va a agregar estas columnas, ¿no? Ya se ha preestablecido que acá, por ejemplo, es la columna OC, la columna alcance, la columna moneda. Entonces, así es la sintaxis, y se tienen que también agregar estos, indicarle al programa que acá empieza la tabla y acá termina la tabla. Son pequeñas sintaxis que hay que entender. Esto está explicado, como les digo, en la librería. No es muy complicado, pero bueno, este es el formato. Y se pueden hacer más, se le puede agregar más cosas al formato, pero para efectos de hacerlo sencillo para esta presentación hemos querido poner esto. Se puede agregar gráficos inclusive, aunque en este tipo de reportes no se suele acompañar con gráficos. Por lo general es un documento tipo carta, ¿no? Donde hay
párrafos, textos, tablas, y no suele haber gráficos, pero en otro tipo de reportes sí se podrían agregar otros tipos de gráficos, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos, no sé, ya un resumen de cuánto se valorizó, cuánto se pagó, si es que hay o no hay deuda. Y bueno, una característica de estos documentos es que usualmente tiene una fecha y tiene, se imprime a un PDF para que lo firmen ambas partes. Eso también es un motivo por el cual sale este flujo, ¿no? Yo tengo una base de datos donde voy a llenar esto y luego el Word me sirve de puente para luego generar un PDF, porque el PDF es lo que finalmente se manda a firmar y queda como sustento, ¿no? Ese es el objetivo al final de cuentas, ¿no? Generar estos documentos que vienen a ser el sustento para poder cerrar las cuentas, cerrar las órdenes de compra. Entonces, bueno, esta es la plantilla, relativamente sencilla. Y este es el archivo en Excel. Entonces, en el archivo en Excel, vamos a mostrarles aquí un ejemplo. Ya este archivo ha sido procesado antes, podría ser que sea elaborado también con Python para procesamiento de data, pero en este caso no es el caso. Hemos hecho un ejemplo bastante sencillo. Lo que sí se va a utilizar es en Python, es hacer los diferentes bucles y los dos tipos de tablas, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo eh, estas órdenes de compra y estas valorizaciones, y en la primera tabla yo le voy a pedir que me genere un filtro y me diga, ya, estas son las tablas que quiero, estos son los datos que yo quiero, ¿no? Son de las órdenes aprobadas. Entonces, para este par, centro de costo y proveedor, me va a identificar las órdenes que se han generado. Por ejemplo, para este par, centro de costo y este proveedor, se han generado 2 órdenes de compra por estos montos. En la siguiente tabla vamos a identificar, por ejemplo, ya no solamente el monto generado, sino línea por línea las valorizaciones. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que para este proveedor y para este centro de costo tengo 6 líneas. Quiere decir que hay 6 valorizaciones. Eso lo voy a llevar al archivo Word en la segunda tabla. Para esto vamos a pedirle al programa que nos genere un bucle iterativo con este par, centro de costo. Entonces, vamos a ver esto acá. Por ejemplo, para cada par, centro de costo y RUC, me va a identificar los pares que encuentra, y en cada par me va a hacer una subtabla o un subdata frame con las filas que han encontrado, ¿no? Entonces, esta subtabla es como un pequeño data frame o un filtro de la tabla principal, y eso va a servir para hacer el proceso iterativo, ¿no? Entonces, luego vamos a tener, con toda esta información, las salidas. ¿Qué salidas nos va a generar este pequeño programa, ¿no? Vamos a tener el documento Word en principal, ¿no? Que ha convertido la plantilla a un archivo nuevo, no elimina la plantilla sigue existiendo, genera un archivo totalmente nuevo con los datos que ha venido de la hoja Excel, luego lo convierte a un PDF, y aparte, adicionalmente, le vamos a pedir que también me genere un archivo Excel con la base de datos filtrada que llena esta tabla, ¿no? Esto a veces lo agregué porque suele pasar de que cuando uno envía un documento como este a un proveedor o a una tercera parte, le pidan los sustentos, ¿no? Oye, esta tabla, ¿de dónde sale? ¿Qué suma esto? ¿Cómo has llenado esto de acá? Entonces, se suele acompañar un Excel como un documento de soporte, ¿no? Entonces, para no estar usando mi tabla principal, filtrar la información de este proveedor y hacerle un archivo para ese proveedor, luego otro con otro proveedor y hacerle otro archivo, vamos a pedirle que en cada iteración ya me genere ese filtro, y cosa que yo tengo ya
esta terna, ¿no? La pequeña tabla en Excel, el documento Word con los datos tomados de esa pequeña tabla y luego el archivo PDF de ese Word. ¿Podríamos pedirle directamente que lo convierta a PDF? Sí. El pasar por no pedir que se grabe el Word, pero siempre es bueno dejarlo el Word como un documento editable, ¿no? Por si más adelante quisieran modificar algo del documento, ¿no? Vamos a ver esto ya en el código, ya manera de repaso. Entonces, primero tenemos las librerías, ¿no? La primera estructura. Segundo, los inputs. Entonces aquí vamos a usar pandas para leer perdón, este no es pandas, este es Kinter, para pedirle a Kinter que nos pida en una ventana seleccionar este archivo, un archivo Word, luego nos va a pedir un archivo Excel y luego nos va a pedir un directorio. Después ya usamos, es más, podemos ir viéndolo ahorita. Vamos a correr el programa. Justamente acabo de correr el programa desde el mismo Visual Studio. Acá estamos en el primer paso, me pide ingresar el documento Word, voy a escoger la plantilla. También opté por esta opción porque, como les decía, puedes tener varias plantillas, varias versiones, y para no estar editando el código, mejor que el mismo programa nos solicite escoger el archivo, ¿no? Entonces, en este caso voy a escoger un archivo, por ejemplo este, le doy a aceptar, luego me pide el siguiente paso, que es ingresar el documento Excel. En este caso es este, podría ser un archivo de texto, de repente si se hace una conexión SQL a una base de datos, podríamos ya no obviar esta ventana y directamente hacer la conexión. Este simplemente es el paso para reconocer la tabla donde están nuestros datos, ¿no? En este caso escogeré esta, también puede haber varias versiones. Y el tercer input es la ruta donde vamos a guardar nuestros archivos, ¿no? Estos archivos que se van a generar. Entonces, bueno, yo le voy a pedir, también podríamos variar la ruta en caso se generen diversas versiones o diversas revisiones. Yo en este caso voy a escoger el 1 como carpeta de salida. Y ya está. Entonces el programa sigue corriendo. Me manda un mensaje de que ya se completó el proceso, ya los archivos están generados. Ok. Entonces vamos a nuestra carpeta de salida 1 y vemos que el archivo tiene fecha de 6 de junio a las 8:38 p.m., ¿no? Entonces se acaban de crear, ¿no? Entonces si vemos los archivos de salida, vemos que se ha generado el archivo, el documento Word, también tenemos el documento en PDF, ¿no? En este caso hemos escogido uno donde hay una orden de compra y esa orden de compra tiene 2 valorizaciones. Y creo que por acá hay otro más. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, ha encontrado una orden de compra y tiene 6 valorizaciones, ¿no? Entonces, esto ha hecho de manera automática, ¿no? En este caso, por ejemplo, ha identificado que el monto valorizado es la suma de esto, 2.100, el monto pagado coincide con el monto valorizado y hace una resta y calcula si es que hay o no deuda. Luego esto también lo vamos a ver en el código. Noten que esta tabla de saldo no existe como columna en nuestra base de datos, sino es una columna calculada en el programa. Es como si en Excel o como si en Power BI uno creara una medida, ¿no? Le estamos pidiendo al programa, oye, suma
Todas estas valorizaciones suman los pagos y haz la resta como si fuera un campo calculado. Y ese campo lo estamos poniendo, ese resultado lo estamos poniendo acá como una variable. Entonces, volvemos al código. Y bueno, ya habíamos visto las entradas. Aquí esto lo dejé como comentario. Por ejemplo, si yo hubieras pedido, este es la entrada si usábamos simplemente pandas, ¿no? Si yo le pido a pandas, y léeme un archivo Excel, ponemos pandas, read Excel, y le damos la ruta donde está el archivo. Pero le hemos agregado esta variable con la librería de Kinter para que nos genere una ventana y escojamos el archivo. De la otra manera podría hacerse acá. Simplemente lo dejo ahí como es una alternativa más. Luego tenemos la fecha, que también la capturamos al momento de correr el programa. Con la librería datetime le pedimos que nos dé la fecha de este momento. Y luego vamos a hacer las agrupaciones con pandas también, ¿no? Vamos a usar la función groupBy para pedirle que se agrupe por centro de costo. Esto es interesante porque la GroupBy existe en varios lenguajes de programación, existe en SQL, también existe en Power Query, el lenguaje M. El concepto es muy similar, ¿no? Va a agrupar todos los datos para un determinado filtro que uno haga. En este caso, para hacerlo un poquito más complejo, decidimos poner dos criterios, ¿no? Que lo agrupe por un centro de costo y un número de proveedor. Podrían haber más, inclusive. Podríamos poner el código de la empresa o algún determinado año, y se puede ir agrupando con más criterios. Pero en este caso usamos dos, y lo que nos va a devolver acá es un objeto. Luego este objeto lo vamos a convertir a un diccionario. Ahí sí, bueno, los términos para algunos pueden ser desconocidos, pero este diccionario lo que va a generar es unas llaves, donde la llave es la agrupación, donde encuentra esto. Además, creo que esto mejor se los muestro aquí en el Excel. Digamos que para este caso, este código y este código, esta va a ser una llave del diccionario, y esto va a ser el valor en el diccionario, y esto es un data frame en sí mismo. Normalmente la opción de group by se utiliza para sumarizar o para calcular sumas, calcular promedios, pero aquí no estamos en este momento calculando ningún promedio, sino le estamos pidiendo agrúpamelo, y de cada agrupación genérame un data frame que es como un filtro de la tabla, ¿no? Entonces eso se hace con la opción de pandas. Luego, ¿y para qué lo hacemos? Porque justamente cada agrupación es un documento, es una repetición que va a hacer, ¿no? Por eso es que vamos a generar un for, y con este for vamos a hacer, con tantas agrupaciones que ha encontrado, generar esa secuencia, ¿no? Luego, en cada iteración, vamos a generar ya las variables. En este caso son las variables que hemos definido en nuestra plantilla. Vamos a determinar el proveedor, ¿no? En este caso cogemos máximo, porque en realidad cuando uno filtre va a encontrar 5 líneas, pero con el nombre del proveedor es el mismo, entonces vamos a pedirle que nos dé el máximo. La moneda, vamos a pedirle acá sí la suma de los montos. Le vamos a pedir el monto valorizado y el monto pagado, acá sí con la opción suma. Esto se usa con la librería pandas. Y después le vamos a pedir que nos calcule la deuda, ¿no? Como le decía, esto es parecido en Power BI cuando uno hace una measure, ¿no? Tiene un campo calculado y con dos variables calcula un tercer campo, ¿no? Luego, posteriormente, vamos a generar ya las tablas. Estos son los datos que van a ir en el cuerpo del documento, y luego vamos a generar nuestras dos tablas. La primera tabla es un filtro, como les mostraba, donde vamos a pedirle no me consideres todas las líneas, solamente considérame las líneas, en este caso que no son 0 o son mayores a 0. Entonces, esta sería una primera tabla.
y esto se obtendría con esto, ¿no? Entonces yo tengo de mi data frame, le voy a pedir con la opción query, genérame este filtro, ¿no? Todas aquellas filas donde el monto sea mayor a 0. Después hemos tenido que hacer algunas adecuaciones a nivel de formato. Ya sin esto, en realidad, el programa funciona. Pero, y eso también fue una lección aprendida, nos salían a veces 3 o 4 decimales, o a veces no me salía la coma que separaba los miles de la coma de los miles y el punto decimal. Entonces, solamente por un tema de que se modifique el formato. Recuerden que este es un archivo Word, acá yo no puedo modificar formato de decimales o cantidad de decimales, porque esto es texto. Eso lo tengo que hacer aquí. Entonces aquí es donde se generaron con estas funciones los formatos, ¿no? Por ejemplo, acá le estamos pidiendo genérame considérale una coma de miles y aparte considera 2 decimales en estos valores, ¿no? 2f de flotantes. Esa es la sintaxis. Posteriormente hacemos, y este es un paso también importante, la conversión de un diccionario con orientación a récords. ¿Por qué? Esta librería funciona de esta manera. Los datos que uno genere en Python, ya sea de la forma que vengan, ya sea de un Excel, de una base de datos, el sistema lo reconoce y lo lleva al Word siempre y cuando esté en una orientación específica que se llama diccionario orientado por récords. Ya eso es un poquito más teórico para entenderlo, pero funciona así. Esto no capta directamente el data frame tal como, sino lo tiene que reconocer en una sintaxis específica. Por eso es que acá se genera esta conversión. No es muy complicado, pero al principio nos costó un poco encontrar este paso, ¿no? Y después ya viene la parte de contexto y renderizado, como les comentaba. Ya una vez que hemos definido todas nuestras variables y ya hemos hecho todos nuestros cálculos, vamos a definir el contexto, aquí entre 2 llaves, y vamos a poner todo lo que va a ir al Word, ¿no? Además puedo acceder acá a en 2 pantallas, poner acá el Word. Entonces, aquí vamos viendo las variables que yo he definido, ¿no? Definimos fecha en un formato. Acá la fecha me la trae con otro orden, entonces se define también el formato, ¿no? Día, mes, año. Y luego definimos el centro de costo, el proveedor, el nombre del proveedor, bueno, y esto que está entre comillas es tal cual tiene que estar en el documento Word, ¿no? Por ejemplo, si acá dice proveedor con minúsculas, acá tiene que estar con proveedor con minúsculas. Entonces, estas son las variables que van a ir al Word. Acá esta es la definición del contexto. Luego las tablas, tenemos acá esta tabla 1 y esta es la tabla 2 con sus respectivas columnas. Acá va simplemente como tabla. Tabla 1, tabla 2. Ya, las columnas internamente no se declaran en esta parte. Y por último, después de definir el contexto, viene la opción de renderizado, que es llevar todo esto que se definió en el contexto al llenado, digamos, el procesamiento de ese contexto a la plantilla. Esta es la opción, esta es la función que lleva todas estas variables a la plantilla. Entonces, hasta este punto ya hemos generado y llenado nuestras plantillas con la información que necesitamos. Después vienen las salidas, y acá es donde se generan los 3 archivos. El primer archivo va a ser el documento Word, ¿no? Es doc.doc1,
nombre del archivo, la función 6 para grabar, y acá le tenemos que dar la ruta y nombre de archivo. En la ruta estamos usando path como variable. Recuerden que fue una variable de entrada donde le estamos pidiendo al inicio, cuando nos pidió la ventana, nos pidió tres cosas, ¿no? Nos pidió el documento Word, el Excel y la ruta donde se van a grabar esos archivos. Entonces acá va a reconocer la ruta, que sería esta, y luego el nombre del archivo va a ser dinámico, ¿no? Como esto va a cambiar en cada iteración, el nombre del centro de costo y el nombre o el número de RUC va a variar en cada iteración. Entonces el nombre del archivo va a variar. Esto es iterable, ¿no? Y le vamos a dar una extensión .docs, o sea, es un documento Word. Con esto se crea el documento Word. El siguiente paso es, este documento Word que ya existe en el paso anterior, lo vamos a convertir en un documento de PDF con la función convert de la librería esta de acá, docs to PDF. Entonces, con la opción convert va a convertir este documento Word y le vamos a usar el mismo, podríamos cambiar el nombre, pero vamos a usar el mismo nombre, pero con la extensión .pdf. Entonces va a convertir el Word a PDF. Y luego vamos a generar el archivo en Excel de ese. Recuerden que en cada iteración tenemos una especie de subtabla. Vamos a generar ese archivo en Excel. Igual vamos a usar la misma ruta, el mismo nombre, solo que va a ser un archivo en Excel. Lo mismo pasaba cuando usábamos directamente esta opción, pero aquí teníamos la ruta como algo fijo, pero ya hemos eliminado esa opción y ahora lo estamos haciendo con la ruta que se generó gracias a la librería Kinter. Kinter es la librería que nos da esta opción de ventanas de diálogo y vamos ingresando estas variables. Entonces, con este paso ya se generan los tres archivos que queremos y finalmente un mensaje de finalización que es también de la librería Kinter. Entonces, y esto es el resultado, ¿no? Vamos a tener por cada juego esta terna, ¿no? Word, PDF y Excel. Y bueno, y por último, bueno, ya creo que para ir cerrando, existe también una librería específica que es la PyInstaller para convertir el archivo, este archivo que están viendo acá, este archivo que es Python, que se lee en un programa, ya se puede leer en el mismo Python, se puede leer en otro programa, en este caso Visual Studio Code, este archivo convertirlo a un ejecutable. Entonces esto se hace desde la misma terminal, ¿no? Abrimos una terminal, ingresamos este código, ¿no? Para esto hay que previamente haber instalado esta librería, ejecutamos este programa, le pedimos pyinstaller a un archivo y ponemos el nombre del archivo que queremos convertir. Esto, al ejecutarlo, va a crear una serie de carpetas que va a estar, por ejemplo, aquí. Nos va a generar una serie de carpetas, este es el archivo, nos va a generar una serie de archivos y va a estar este es el archivo ejecutable, ¿no? Yo acá lo tengo, los voy a cerrar todo. No grabar. Este archivo que está acá es el archivo ejecutable que ya se puede procesar sin abrir el Visual Studio Code, ¿no? Por ejemplo, si lo abrimos en ese momento, levanta una terminal. Ahí está, de estar cargando internamente Python. Igual nos pide ingresar el Word, escogemos una plantilla, digamos esta. Luego nos pide ingresar el set de datos, digamos este. Y nos pide ingresar la ruta donde se van a grabar los archivos, ya digamos la número 2 en este caso. Corre el programa, hace la conversión, crea los archivos y termina el programa. Entonces vamos a esta carpeta 2, que fue la que acabamos de procesar, y acá está, ¿no? Acá están los archivos que se acaban de crear con el archivo ejecutable, 6 de junio a las 8:55 p.m., ¿no? Entonces se acaban de generar.
Entonces, ahí hemos visto las dos formas, ¿no? Hacerlo directamente desde el código con el programa de Python o Visual Studio Code y también desde ya un archivo ejecutable, ¿no? Que podría compartirse a un tercero, ¿no? No solamente la persona que hizo el programa, sino que lo podría enviar a alguien más. Es un programa relativamente sencillo, aunque sí tenía su serie de complicaciones. Lo fuimos viendo semana a semana. Recuerdo que nos entrampábamos en algunas cosas, íbamos a ver la documentación de la librería y ahí poco a poco fuimos encontrándole las salidas, ¿no? Aunque parecía sencillo al inicio, en el camino fuimos encontrando algunas cosas y poco a poco lo fuimos afinando, ¿no? Gracias de nuevo, ya habrá oportunidad para ver otro proyecto, para ver otro tipo de uso o de aplicación, ya no en automatización, de repente en algo más diferente, pero ya veremos. Dale, César. Enhorabuena. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego Chao. con todos.